días, 7:05 de la mañana, a nuestros amables oyentes que nos escuchan hoy sábado 22 de noviembre. Este es Salud para Todos, tu programa aquí en vivo desde los 91.1 de la FM por Radio San Borja. Quien les habla, su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia, porque nuestro lema es: más vale prevenir que medicar. Y hoy tenemos ya en nuestros estudios a nuestro primer invitado, el doctor Carlos Alberto Espinosa Barreto, director médico de Sisol Camaná, con quien vamos a hablar sobre las intervenciones quirúrgicas que ya está prestando Sisol precisamente en Sisol de Camaná. Y vamos ya a darle el saludo de bienvenida al doctor Carlos Alberto Espinosa Barreto. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar acá, por madrugar, y para nuestros oyentes de Radio San Borja. Muy buenos días, Rocío, y a través tuyo a todos tus radioyentes aquí en Radio San Borja. Doctor, vamos a hablar del centro quirúrgico que ya hace poco, hace casi un mes se ha inaugurado. Ya cuántas atenciones ha tenido, en qué especialidades se han atendido nuestros pacientes que acuden a Sisol de Camaná. Bueno, tenemos ahorita atenciones quirúrgicas en 5 especialidades. Tenemos la especialidad de cirugía general, tenemos la especialidad de cirugía plástica, tenemos la especialidad de traumatología, urología, ginecología. Son las especialidades que tenemos, y ahora último también estamos con otorrinolaringología. Este es gracias a un convenio que hemos hecho con una clínica, ¿no? Exactamente. Y que, ¿no?, es de primer nivel. Sí, justamente esto nace porque, haciendo las encuestas que hacemos constantemente a nuestros pacientes, ellos mencionaban y decían: me siento muy triste porque llego a Sisol Camaná y de repente tengo algún cálculo en la vesícula, o tengo que hacerme algún tipo de operación por un cálculo en el riñón, y ustedes me dicen no lo podemos hacer, y me derivan a otro hospital o a otra clínica particular, pero yo quisiera seguirme atendiendo con ustedes. Y a raíz de eso es que tenemos este contrato con esta clínica, que es una clínica de primer nivel, que está autorizada por el Ministerio de Salud y que cumple los estándares pues que nuestro país en salud le pide. ¿Y aquellos que estén asegurados por el SIS también les cubren estas operaciones? Ese es un tema, te comento. Lo que pasa es que cuando se ha ido a conversar con el Seguro Integral de Salud, ellos mencionan, y lógicamente, de que como que ellos van a hacer un concurso, y en ese concurso se va a ver lógicamente quiénes van a ser los que van a ingresar, y estamos confiados que con lo que estamos haciendo, con el trabajo de gestión que se viene haciendo, podamos a través del SIS ganar ese concurso y poder estar brindando atención mediante el seguro SIS a nuestros pacientes. En este mes, ¿cuántos pacientes más o menos en promedio ya se han atendido en este centro quirúrgico de Sisol? Te comento que tuvimos un pequeño problema con el tema del tarifario, ¿ya?, ¿no? Como ustedes comprenderán, no es fácil armar un tarifario, y nuestra gerencia de comercialización estuvo demorando un poquito en el tema de el tarifario, haciendo análisis de costo y todo eso. Por eso es que nos hemos demorado un poquito, y tenemos ahorita la lista de pacientes, pero hasta el momento solamente hemos estado con 2 pacientes que hemos operado. Hay una lista que se tiene, que están a la espera justamente del tarifario, que ya lo tenemos, y que es un tarifario, y adelanto que es de tarifas muy sociales, y que yo calculo que en estos días que faltan, noviembre y diciembre, debemos estar alcanzando los 20 pacientes aproximadamente. 20 pacientes, ¿no? Sí. Con proyección a unos 200 pacientes. Exactamente. A futuro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer en Sisol Camaná, y posteriormente cuando se abra este tema a los demás establecimientos de Sisol, es romper un poquito eso que sucedía con algunos cirujanos, ¿no? Los cirujanos, como no había una atención quirúrgica, ellos operaban a esos pacientes en clínicas particulares. Entonces ahora es un poquito cambiar el chip y decirle: ya no te lleves al paciente, ahora lo tienes que hacer a través del contrato que tenemos con el Hospital Clínica Privada Megasalud.
Entonces ahora ya se están captando estos pacientes que se iban a clínicas privadas y que pagaban gran cantidad de dinero, ¿no? Porque en clínicas privadas... Exactamente, ¿no? Entonces ahora ya se van a trasladar a este centro asistencial, a este centro quirúrgico con quien tiene convenio Sisol Camaná. Más o menos, ¿qué males, de qué se operan, de qué males se presentan en promedio nuestros pacientes? La gran mayoría de pacientes que va a Sisol Camaná, y tengo entendido por algunos colegas directores de otros establecimientos de Sisol, son los cálculos en la vesícula. Principalmente la persona está comiendo su chicharroncito de repente y le duele el lado derecho y de repente acude y dice, tenía un cálculo y no sabía. Entonces la gran mayoría de pacientes que vienen son por cálculos a la vesícula. Y si hacemos un ranking, nos siguen pues los cálculos, litiasis renal, o sea, los cálculos al riñón. Exactamente. Que también son peligrosos. También son peligrosos. Pero cuando se opera la vesícula, se saca toda la vesícula. Exactamente, ¿no? Y el paciente tiene que entrar a un régimen dietético, ¿no? Baja de peso. Exactamente, ¿no? Va a bajar de peso y lógicamente, nuevamente a acostumbrar a nuestro organismo a que pueda consumir primero comidas con poca cantidad de grasa y poco a poco el hígado ya comienza, ¿no? a adaptarse, ¿no? A este tema de vivir sin una vesícula y poder asimilar. En el caso del riñón no es así. No, en el caso del riñón, el tema del cálculo del riñón es más que todo el dolor. O sea, si un paciente tiene cálculo al riñón, en algún momento ese cálculo, basta que se mueva un poquito, el paciente va a sentir un dolor intenso. En la cadera. Exactamente, ¿no? O sea, muchas veces se confunden a veces los cálculos, el dolor por cálculo al riñón se confunde con las famosas lumbalgias. Hay mucha gente que comienza a ponerse compresas de agua caliente porque el pseudo médico de la esquina le dice, no, eso es una lumbalgia, te has estirado jugando fútbol, y al final resulta que el paciente tuvo un cálculo que fue creciendo de tamaño porque no se lo atendió a tiempo. Y eso también entra a intervención quirúrgica. Exactamente. No todos los cálculos al riñón entran a intervención quirúrgica, ¿no? A veces hay intervención láser, ¿no? Tenemos el método llamado litotripsia extracorpórea, que también de alguna manera lo hemos terciarizado en Sisol Camaná. O sea, si hay personas que acuden, por ejemplo, a verse en urología con nosotros, el urólogo le puede decir, sus cálculos son tan pequeños que no los vamos a operar. Vamos a aplicar entre comillas, ese láser que tú mencionas para destruir estos cálculos y se vuelven como arenita y se eliminan por la orina. Y tenemos también que pueden operarse de próstata y también partos, ¿no? Exactamente. Justamente esto es algo muy importante porque el gran mal que tenemos los varones, justamente así como las mujeres de repente tienen problemas de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, los varones siempre terminamos, la gran mayoría, haciendo cáncer de próstata. Y lo importante es justamente operar la próstata cuando está inflamada, la famosa hiperplasia prostática benigna, ¿no? Hay muchas personas que no la operan y eso con el tiempo pues puede generar patología maligna en el hombre, ¿no? Y los partos con cesárea o los partos naturales se pueden atender. Justamente como es centro quirúrgico, más que hacer un parto natural, estamos viendo lo que son las cesáreas, ¿no? Y ahí sí el especialista tiene que, lo mejor es un parto normal, pero si vemos que está complicado el tema, el ginecólogo va a decidir una cesárea y entonces estará yendo a este convenio que tenemos, este contrato con la Clínica Mega Salud. Doctor, vamos a hablar también de las especialidades. Ya hablamos de los partos y la cirugía general. ¿Cómo es este procedimiento de la cirugía general? ¿Hay un tema de emergencia o no es de emergencia o tiene que ser programado? Justamente, las cirugías que tenemos son cirugías programadas. No podemos... Primero consultorio. Exactamente, vienen al consultorio y entonces se le hace la detección de la patología quirúrgica que se va a intervenir y se le dice al paciente, bueno, el día de mañana, pasado, en 2 días, dependiendo del cupo de sala de operaciones y dependiendo del tiempo del paciente también, el paciente entraría a sala de operaciones. Por ejemplo, si bien es cierto, hay pacientes que a veces nos llegan a Sisol porque han sufrido de repente un accidente a 2 cuadras
lo que hacemos solamente es estabilizarlo rápidamente y que el paciente pueda ir o a un establecimiento del Ministerio de Salud o lo trasladan, o otro de salud. ¿no? Tenemos ambulancias. Tenemos ambulancias tipo 3 que lo pueden trasladar fácilmente al paciente, ¿no? Y también tenemos el tema de traumatología, aquellos que jugando fulbito se tuercen el tobillo, o jugando vóley, o en una caída, ¿no? De los adultos mayores, por ejemplo. Hay traumatología. Exactamente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los famosos hueseros futbolistas, ¿no? El compañero que se cae y dice, no, eso es, solamente se ha movido tu hueso, te lo voy a enderezar. Y al final, 2-3 horas después, acuden al establecimiento de salud los pacientes con la pierna totalmente hinchada, con un dolor pues que no los deja ni caminar, y hacemos el diagnóstico y lógicamente si vemos una fractura, se le dice al paciente que se le va a operar, ¿no? Al día siguiente, en 2 días, se le pone su plaquita de metal ahí en la fractura y el paciente queda como nuevo. Y entramos al tema de cirugía plástica. ¿También hay operaciones programadas para cirugía plástica a bajos costos? Sí, ese era un tema que justo estábamos nosotros pensando con el equipo de gestión. ¿Por qué no incluir el tema de cirugía plástica, no? Generalmente las personas que tienen un alto recurso son las que de repente pueden acceder a clínicas especializadas sin ningún tipo de riesgo, ¿no? Y en televisión, en periódico, en radio, nosotros podemos ver a diario jovencitas de repente que ingresan a pseudo sala de operaciones con pseudos médicos que al final son trabajadores de estética nada más y que les ponen pues aceite de avión, entre comillas, esos famosos implantes de silicona. Entonces, conversando con los cirujanos plásticos de Sol Camaná, yo les mencionaba y les decía, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción? ¿Por qué no hay una equidad también en el tema de cirugía plástica? Fue duro porque ellos cobran sus honorarios son altos, pero al final se lograron precios muy asequibles en donde la persona va, si de repente quiere hacerse un aumento de busto, de mama, se va a poner un silicón de alta calidad y va a ser puesto por un especialista en cirugía plástica. ¿Y hay demanda al respecto, doctor? Sí, y graciosamente los primeros que se apuntaron fueron las trabajadoras de Sisol Camaná. Y me dijeron, doctor, por favor, yo tengo que ser la primera, a mí pónganme segunda y tercera. Porque sí, viene el verano y generalmente las mujeres, pero también existen varones que vienen la liposucción por zonas, ¿no? Que mis bracitos son un poquito gordos, que de repente tengo mi rollito. Entonces, dentro de las cirugías que vamos a hacer, aparte de los implantes de glúteo y de mama, también están la liposucción por zonas, las liposucciones totales, ¿no? Y más o menos en promedio los costos, por ejemplo, un promedio de un implante de mama. Nos está costando algo de 2.800 soles. Que, o sea, es súper asequible, ¿no? Porque en las clínicas privadas está 20.000 soles. Sí, son $5.000, $7.000, ¿no? Sí. O sea, lógicamente, como tengo todo un staff de cirujanos plásticos ahí, no voy a decir el nombre, pero uno de ellos me dijo, Carlos, yo cobro $7.000 y tú me estás pidiendo que haga lo mismo por menos precio, pero ahí... Y los insumos también son aparte, o sea, 2.500 soles es la operación, los insumos son aparte. ¿Y son caros esos insumos? Estamos hablando de también, o sea, ¿no? Si el paciente sale y lo compra de repente por cuenta propia, puede salir de repente algo de 2.500 soles, pero... Lo que hemos hablado con esos cirujanos plásticos es que ellos, y nos han dado el nombre de una empresa con la que queremos conversar de repente y que ellos nos puedan dar precios más asequibles, por ahí bordeando de repente 800 o casi 1.000 soles menos en esos implantes. Y ahorita están en lista de espera varias pacientes. Sí, tenemos personas para operar. El tema era que no teníamos todavía el tarifario dentro del sistema ahora todo es computarizado y todavía no había sido ingresado en la base de datos los precios y por lo tanto no se podía cobrar. Pero ahora sí ya están, entonces si el día de hoy, por ejemplo, o el día lunes viene un paciente nuevo, entonces inmediatamente el paciente puede ser ya ingresado en la lista y él decide cuándo se opera, porque las operaciones pueden ser en la mañana, en la tarde, hasta en la noche, ¿no? ¿No hay internamiento o sí hay internamiento? Sí, dentro del paquete que les estamos brindando, justamente es un paquete que luego el paciente sale de ser operado, pasa a una sala de recuperación y tiene luego un día de internamiento gratuito dentro del paquete para que pueda restablecerse, ¿no? Y si de repente el médico decide
que se debe quedar un día más. Ahí mismo en Megasalud, en la clínica, tenemos nosotros habilitado un brazo, por así decirlo, de Sisol, para que puedan conversar los pormenores de por qué se va a quedar un día más, y ahí mismo, sin venir a Sisol Camaná, se puede hacer el pago respectivo, ¿no?, de ese día o de 2 días más. Me imagino que también están haciendo extirpación en este tema de cáncer de cuello uterino, ¿no? Sí, justamente bueno, aprovecho las ondas de Radio San Borja para mencionar que está aumentando justamente cuando una persona tiene cáncer de cuello uterino. Uno de los factores de riesgo es justamente el virus del papiloma humano. Entonces, hace poco, bueno, hemos visto pues las famosas fiestas arcoíris, ¿no?, la fiesta semáforo, donde podemos ver jovencitas que cada vez más, antes pues iniciaban sus relaciones sexuales a los 18 años y cada vez va bajando. Entonces ahora los especialistas hablan de 12 o 13 años de inicio de relaciones sexuales. Entonces el papiloma virus está aumentando, y lo que las señoritas no saben es que ese virus papiloma humano que ingresa a su organismo vía sexual a los 12, 13 años les puede ocasionar un cáncer de cuello uterino cuando tengan 20, 21 años. Entonces, por eso es el aumento del cáncer de cuello uterino, por el tema de relaciones sexuales promiscuas, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, y sí, lamentablemente, bueno, nadie quiere pues llegar al tema de la cirugía, pero si vemos que hay una lesión, sí se están haciendo también cirugías. Nosotros estamos realizándolas para combatir este flagelo del cáncer de cuello uterino. Del cáncer del cuello uterino. Y también hay muchas mujeres, y también se ha incrementado el cáncer de mama en muchas mujeres. Y unas les hacen mastectomía radical. ¿Es posible que se hagan implantes de mastectomía radical a las mujeres? Como tú dices, ¿no?, hay el cáncer de mama también, al igual del cáncer de cuello uterino, es un flagelo que daña a las mujeres, y querramos o no querramos, la autoestima de la mujer pues comienza a disminuir, a decaer, y entonces la idea es que nuestras pacientes en este caso, tengan el mejor de los tratamientos, y sí, nuestros especialistas lo pueden hacer, colocar estos implantes y darle a la señorita o a la señora en este caso, darle esa fuerza, esa autoestima mejorada con la mama, ¿no?, que le van a poner. Sí, doctor, ya para cerrar el tema de las intervenciones quirúrgicas, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir nuestros pacientes desde que ingresan? ¿A partir de qué horas pueden estar atendiéndose? ¿Y hasta qué horas pueden ir al centro de establecimiento de Sisol Camaná? Nosotros tenemos atención de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Entonces, en cualquiera de esos horarios, de lunes a sábado, de 7 a 7:30, los pacientes pueden ir, y la idea es que se acerquen al módulo de informes, ¿no?, que es el camino lógico. Y digan, para cirugía plástica. Claro, yo quiero ir a cirugía plástica, escuché en Radio San Borja que el director estaba hablando, el doctor Carlos Espinosa, ¿no? O en su defecto, un paciente que de repente no nos ha escuchado, asiste comúnmente a su cirujano general, y él le va a indicar ahí que tiene que bajar a informes, cómo tiene que hacer para sus exámenes prequirúrgicos, que se hacen también en Camaná. O sea, el ver que el cardiólogo analice al paciente y tiene algún problema cardiológico para entrar a la cirugía, y los análisis de laboratorio para ver cómo está el hígado, el riñón del paciente previo a la cirugía, todo se está haciendo en Sisol Camaná. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado hoy acá en Salud para Todos, aquí en Radio San Borja. Le hacemos una nueva invitación para tratar otros temas respecto al tema de salud y las enfermedades más recurrentes en esta época del año, ¿no? ¿no? Sí, yo, Rocío, bueno, a la espera de tu invitación, y me siento como en mi casa aquí en Radio San Borja. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Espinosa Barreto, director médico de Sisol Camaná. 07, estamos con los psicólogos Juan Antonio Ferreiros y Leonila Armas, ellos son de Sisol Joven. También vamos a reiterar el tema de los psicoclown, los talleres de psicoclown, que son gratuitos todos los sábados en Sisol del Lince. Antes de, vamos a darle primero la bienvenida. Leonila Armas, muy buenos días, gracias nuevamente por estar acá. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí a las 7 de la mañana. Claro. Continuando. A quien madruga, Dios le ayuda. Sí.
Juan Antonio, buenos días. Buenos días, Rocío, siempre un placer conversar contigo. Y bueno, para atender cualquier duda, cualquier consulta que tengan nuestros amables oyentes, ¿no? Exacto. De salud para todos. Vámonos a la secuencia Cuidando tu Salud con la doctora Sarela Solís. Muy buenos días, doctora. Adelante con la información que nos trae para hoy. Buenos días, Rocío. Hechos recientes que han conmovido a la opinión pública nos motivan a reflexionar sobre la violencia en el seno familiar, que se manifiesta en espantosos parricidios y filicidios que realmente nos dejan perplejos. Es comprensible el rechazo de la población ante tales crímenes que nos indignan, pero su resonancia mediática no debe ocultar la violencia y agresividad que deben enfrentar cada día los niños, los adolescentes y los jóvenes, como es el trato abusivo, las agresiones físicas y psicológicas, que llegan hasta el pandillaje, donde las víctimas de la violencia suelen ser otros adolescentes que en muchos casos terminan en suicidios. Por regla general, los adolescentes que cometen actos de violencia suelen estar involucrados en el consumo de alcohol, drogas y otros ilícitos. Todos estos factores son detonantes en el aumento de la violencia que deben ser controlados desde el propio entorno familiar. Pero sucede con cierta frecuencia que la violencia también subyace en ese núcleo familiar, actuando como caja de resonancia de la agresividad externa. Ante la gravedad de esta situación, el CISOL ha creado el programa CISOL Joven, presente en nuestra red de establecimientos que brinda un espacio para la atención integral de jóvenes y adolescentes, en donde podrán compartir charlas, talleres, recreación y atenciones a la salud física y mental, para entender los cambios de sus cuerpos y prepararse para el amor y la vida. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, doctora Sarela Solís, por haber tocado esos importantes temas que precisamente vamos a hablar con Juan Antonio y con Leonila. Leonila, ¿qué piensas de este tema de la violencia, de la salud mental tan deteriorada en nuestro país? Bueno, el tema creo que más tendríamos que concientizar eso, ¿no? De la salud mental, prevenir la salud mental. ¿Cómo prevenimos, Leonila? Pueden prevenir con tantos talleres artísticos que se están dando en diferentes lados. Ahora que nos está dejando ya se fue la alcaldesa Villarán, ha dado un montón de proyectos en diferentes lugares para hacer talleres de artísticos. Tanto en CISOL Joven hay talleres, como también hay en diferentes casas de la juventud, en la municipalidad. Pueden ir a averiguar, pero el tema creo aquí es que no estamos dando una conciencia de las artes para poder prevenir la salud mental. Y creo también está el tema de que aún la gente, bueno, sí, por temas de que el colegio les pide que vayan al psicólogo, manden a sus hijos al psicólogo, pero los padres generalmente no hacen eso. Yo he visto muchos casos que los padres prefieren comprarles unas patines de 400 soles en vez de mandarle a su hijo a un psicólogo. ¿Por qué? Porque no hay esa conciencia, ¿no? De que quiero ver a mi hijo mejor, quiero ver a mi hijo más desarrollado. Ellos piensan que pueden solucionarlo. Hay este tema de mucho orgullo, ¿no? De que no piden ayuda, prefieren quedarse con su problema y bueno, veo cómo lo soluciono yo. Juan Antonio. Sí, dime. Rumiar el problema. Rumiando el problema y no, o sea, como veíamos la semana pasada por el periplo, claro, ¿no? Tanto en Lima Norte como Lima Sur, el tema que termina lamentablemente en un feminicidio, parricidio, casos de homicidio, suicidio en el seno familiar. Lamentablemente, tiene su origen, como señalaba la doctora muy bien, en el seno familiar. Es una relación de causa-efecto. Lo que dice Leonila es muy cierto, ¿no? Puede haber una cuestión de orgullo, como también una cuestión de querer pasar por agua tibia un problema, una situación que de repente tal vez escape al conocimiento dentro del seno familiar. No, a veces no somos conscientes de eso. Los jóvenes hoy en día pues, se encuentran en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube,
esta especie de vitrina, ¿no es cierto?, tanto para lo bueno como para lo malo, muchas veces. Pero esa diferencia, ese poder discernir entre lo bueno y lo malo, también está trastocado hoy en día. Por la misma situación que vivimos, eso también es una muestra de que evidentemente algo no anda bien, más que nada con el tema siempre de repente trillado muchas veces en lo que es la educación básica regular de los valores. Precisamente, como también el hecho de que de pronto es mucho más fácil, como señalaba Leonila, ¿no? Fácil más no económico, evidentemente, comprar un regalo, un juguete, materialmente hablando, de repente hacer sentir a alguien por unos escasos minutos o días, de repente, horas, días, a una persona, que darle algo que obviamente lo va a ayudar para mucho más tiempo, ¿no? Juan Antonio, Leonila, tú mencionaste algo importante, el tema de que compran patinetas, compran computadoras, compran tablet, compran laptop, a niños pequeñísimos ya le están regalando sus tablets, pero lo que no le dan es amor. Eso es un tema de mea culpa, ¿no?, de las mamás. Muchos cuando les recriminan al hijo, no le dicen, no, pero yo te compro tu ropa, yo te doy de comer, te doy tu educación, te doy tu tablet, te doy tu computadora, pero en ningún momento yo quiero que estés bien. En vez de recriminar y decirle toda la maraña de cosas que le ha comprado, en ningún momento menciona, pero yo te quiero porque soy tu madre, quiero que estés bien. Y entonces prefieren simplemente acumular cosas. Está también el tema de el sentimiento de culpa de la madre, del padre, que nunca están afuera, supuestamente trabajando por la educación, para la mantención, pero no se olvidan de lo más importante, pasar un tiempo con su hijo, y esto hacer se sentir repite, que están ahí. Y esto se repite de generación en generación. Es que esto, ¿no? lamentablemente, si las madres fueron así, los hijos aprenden ese patrón y piensan que así debe ser. Son patrones que uno va aprendiendo de su familia, ¿no? De la familia. Por ejemplo, la mamá antes de ser mamá fue hija, y los padres, si no dieron esa capacidad, ese cariño, ese amor a esa hija, entonces cuando sea madre también va a repetir lo mismo. Ahí está también el plano psicológico, ¿no? Cuando se tiene que admitir a sí misma, tiene que admitir que está haciendo nuevamente los mismos patrones, y eso está provocando a su hijo que también tenga un distanciamiento. Ahora están el tema de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, para poder buscar ese amor que no encuentra en casa, lo busca en otro lado. Y es así como vamos perdiendo, pues, y en el tema, Juan Antonio, de las familias disfuncionales. Casi un mito, ¿no? De que efectivamente una familia, es más, mal llamada disfuncional, porque la funcionalidad no la da exactamente el que se carezca de un padre o de una madre, o se tenga dos, no ambos del mismo género. Eso es ahora una cuestión arcaica, ¿no es cierto? Para poder, en todo caso, generalizar y poder decir, como vienes de una familia disfuncional, es obvio que vas a ser una persona nociva para la sociedad, un paria para la sociedad, vas a terminar siendo un homicida, suicida, o qué sé yo. Muchas mujeres no sé si les gusta el peligro, les gusta el maltrato, no se sabe por qué razones se da esto, pero algunas llegan al extremo de dejarse agredir por sus parejas, y a veces sus parejas las matan por celos o por lo que fuera, pero las matan. Y esos se están dando casos de feminicidios. ¿Qué hacemos con ella? Justo estabas mencionando sobre las familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? En la familia disfuncional lo que vamos a encontrar más es el factor violencia. No importa si es que no se puede decir que una familia es disfuncional si solamente falta el padre o falta la madre, porque el tema principal acá, que no funcione, por eso dice disfuncional, que no funcione, es que no se esté dando una buena dinámica. Y generalmente cuando no se da una buena dinámica familiar, hay violencia. Y cuando una persona, un niño, es criado con violencia, se acostumbra a la violencia. Y cuando este niño se convierte posiblemente en un enamorado, tenga su pareja, le va a gustar estar con alguien que le dé esa violencia. Y se va a casar y va a formar lazos nocivos en donde va a depender emocionalmente de esta persona porque le da lo que con la persona ha crecido, violencia. O sea, baila el mismo disco,
siempre, repite el mismo disco, lo vuelve a poner. El mismo patrón. Por eso muchas personas, muchas mujeres, generalmente, si tú les hablas, les comentas y les preguntas, ¿y cómo tú has vivido tu infancia? ¿Fue una infancia feliz? ¿Fue una infancia triste? Ellas van a decir, yo me acuerdo que solamente había problemas en mi casa. Mi papá le pegaba a mi mamá, o viceversa. O era alcohólico, había drogadicción. Y esto, ellas no se dan cuenta. Nosotros siempre repetimos un patrón. Todos nosotros repetimos un patrón, según cómo nosotros hemos vivido. Pero si ese patrón es nocivo, es tóxico, tenemos que hacer una mea culpa, analizarnos y ver qué es lo que no está funcionando en nuestra vida y tratar de cortar ese patrón. Y en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando se da un caso de feminicidio, las familias quedan afectadísimas, pero de esos senos familiares salieron el homicida y de ese seno la víctima. ¿Cómo hacemos, Juan Antonio, para que crezca la autoestima en la mujer o en el hombre también? Porque me imagino que también hay hombres que son violentados, que son maltratados, ¿no? Sí. O sea, entonces, hablando de feminicidio, como lo vimos la semana pasada, es un poco discriminante o discriminador hablar de feminicidio porque la violencia es una sola, ya sea que se dirija a la mujer o al hombre. O sea, poco se habla, casi nadie habla del masculinicidio, ¿no? No existe ese término. No, de pronto tiene más peso, más connotación social de repente, el tema de que se trate de una mujer, la víctima es una mujer. Yo creo que hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Estos últimos casos, los casos más recientes y más patéticos ocurridos en Honduras, me parece, ¿no? Con una Miss Honduras y su hermana. Miss Honduras, ¿no? Exactamente. Fue un tema de celos en una fiesta y la mató a su hermana, a la chica. En Centroamérica, en países de Centroamérica, he tenido la oportunidad de estar por Guatemala, El Salvador, vivir un tiempo por ahí. Es que, como pasa casi en toda Latinoamérica, hay un tema de machismo muy fuerte. Entonces, hay un cuidado muy excesivo, de pronto, mal entendido hacia la mujer. Como hermana, como prima, o más aún como pareja. Se queda sobreentendido de que el hombre, como macho que es, debe cuidar a la hermana hasta un nivel casi mortal, fatal, ¿no es cierto? Donde si es que se escapa de la seguridad familiar o de lo que la familia ha impuesto de alguna manera, se le tiene que o castigar o violentar o hacia ese mismo fin, ¿no? Lamentablemente. Es una zona, es una región bastante violenta también, geográficamente hablando, culturalmente hablando, de igual forma. Nuestro caso, nuestro país, nuestra realidad no escapa a esa circunstancia, lamentablemente. Entonces, evidentemente, puede haber un cierto factor familiar. Creo yo, de varias aristas se puede hablar y explicar un caso particular, concreto, que habrán puntos en común, evidentemente, que por ahí nos puedan llevar a generalizar y hablar de repente de un perfil, de pronto de un homicida, un potencial homicida, ¿no? Exactamente, como veíamos la semana pasada, como tú también lo señalaste. Claro. ¿No? Porque la propiedad, el hombre cree que la mujer es de su propiedad y al revés, la mujer también cree que el hombre es de su propiedad, claro. Y eso no es así. Exactamente, como lo veíamos ¿no? El último sábado, hay una relación también de dependencia que te lleva al hecho de que si el hombre es violento, va a buscar una pareja sumisa que le refuerce esa violencia. Entonces, esa dinámica de la que hablaba Leonila se va a seguir dando. Se va a seguir repitiendo porque hay dos agentes, dos factores que están ahí concatenados y que se llevan bien y que se refuerzan uno al otro. Entonces ahí la terapia, la atención es de pareja y también individualmente, muchas veces. Leonila, ¿cómo solucionar esto? Ahora ya las medidas de prevención y las soluciones. ¿Cómo mejorar la autoestima de las personas que nos están escuchando ahora, de las madres de familia, de los padres de familia, de los hijos adolescentes? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay bastantes, ahora para poder prevenir la salud hay bastantes formas, como por ejemplo en grupos de ayuda. Puedes ir a la Casa de la Juventud y ver ahí N talleres. Los talleres artísticos, ¿por qué digo que son tan importantes? Porque en el arte uno se encuentra a sí mismo, uno se reafirma.
y te das cuenta que una obra, ya sea baile, danza, ya sea una obra artística, pintura, nadie lo va a hacer igual que tú. Por más que lo copien, siempre habrá alguna diferencia. Y eso es donde remarca tu propia huella única y original. Por eso el arte ayuda bastante a lo que es el tema de la autoestima. Y en ese arte uno se encuentra. Lamentablemente no hay en esta educación que se fomente más el arte. Si se fomentaría, yo creo que habría más personas más originales, más auténticos, más tranquilos con conocerse y aceptarse a sí mismos. Es por eso que estos talleres que estamos dando dentro de CISOL Joven, los talleres de Psicoclown, ayudan bastante para poder reafirmarse y aceptar estos defectos que algunas veces no queremos que vean. No queremos que afloran. Y ahí afloran, ¿no? Y el grupo es como en grupos de ayuda, es un soporte muy, pero muy valioso, muy maravilloso, porque ahí te sientes prácticamente genuino, sin que nadie te juzgue, sin que nadie esté mirándote. Simplemente te aceptan y tú te dejas ir. Y sobre todo es gratuito. Es totalmente gratuito. Exacto. Para cerrar, las medidas de prevención y cómo mejorar el tema de la autoestima. Bueno, hay que fomentar bastante la comunicación, ya que el inicio de todo esto fue precisamente hablar de los jóvenes. Mejorar la comunicación, porque obviamente comunicamos incluso hasta cuando nos quedamos callados. El silencio comunica muchas veces más que 1000 palabras. Y el silencio también muchas veces refleja cierta violencia, lleva inmersa en la violencia. Entonces no hay que dejar de pronto que los adolescentes, los jóvenes, futuros enamorados, novios, esposos, que podrían resultar violentos o violentados, en ambos casos, ¿no? Tanto en el caso de la mujer como del hombre, encuentren otros medios poco conocidos, de pronto poco controlables o controlados, para que ellos se expresen y sean como realmente quieren ser. No hay que fomentar más la dinámica familiar, la comunicación, como digo siempre, procurando que el adolescente sea él quien diga cuándo es que desea conversar, cuándo es que desea hablar, y en el caso de las personas ya adultas, jóvenes adultos a más, obviamente, siempre buscar una forma de expresión. Yo creo que el tema del arte, del psicoclown o de cualquier otra forma artística es que te permite expresarte. Todo lo que tú tengas guardado y no lo puedas decir por alguna carencia, de cualquier forma, de cualquier tipo, lo vas a poder expresar mediante una pintura, un baile, o el simple hecho de moverte o de hacer un trazo en una hoja. Es realmente fascinante y se han hecho estudios sobre eso, sobre la forma, cómo te ayuda, cómo canalizas eso, ¿no? Esa violencia de pronto en una expresión artística en general. Les agradecemos mucho. Leonila, un minuto para que invites a nuestros oyentes para que asistan al taller de Psicoclown. Bueno, ya estamos cerrando prácticamente este mes, ya solamente quedan 2, pero de todas maneras estamos con todas las pilas, con todas las ganas. Por favor, la dirección está en Girón, La Torre Ugarte 294, a la altura de la cuadra 24 de Arequipa. Estamos casi los sábados de 9 a 12 y estamos aquí para ayudar y para prevenir siempre este tema tan bonito de la salud mental. Muchas gracias Juan Antonio, y también. Muchas gracias Leonila. Gracias por su sintonía, y retornamos el próximo sábado aquí en Salud para Todos por Radio San Borja de 7 a 8 de la mañana. Gracias. Hasta luego.